Mayor, Ángel Vázquez, Crespo y Iván. La incidencia cuenta con la incidencia nominativa, salió de identificada con la incidencia cosita de Crespo. En segundo lugar, señoría, voy a solicitar una medida de coacción con respecto a uno de los imputados, el señor Rubén Darío Crespo. Ello porque el Ministerio cuenta con la información obtenida por el Crimen Especial. Es el servidor de antecedentes provincial, y aquí tengo la copia de la sentencia. El señor Rubén Darío Crespo fue condenado con fecha 27 de junio del año 2003 a la pena de 2 años y 6 meses de cumplimiento de suspenso por el delito de robo de orden público. Teniendo en cuenta que el señor Rubén Darío Crespo cuenta con una condena de suspenso, el Ministerio Público quiere que se hagan las previsiones del artículo 220, inciso primero y segundo y 221, inciso segundo. Ello por entender que para esta etapa inicial se encuentra debidamente acreditada la participación del señor Crespo en el hecho que se le imputa, y en segundo lugar que podríamos encontrarnos frente al peligro de fuga, porque para el caso del señor Crespo la pena esperada, la condena, en caso de la condena, la pena esperada sería de cumplimiento efectivo. Tengamos en cuenta que si bien este delito está penado con una pena que va de 3 meses a 4 años de prisión, el señor Crespo ya tiene una condena suspenso, por lo cual, en caso de que haya condena, la pena sería de cumplimiento efectivo. Y debemos tener en cuenta que, por las circunstancias de derecho, el Ministerio Público, en el momento de cometer una condena, se apartaría del mismo. Por todo ello, el Ministerio Público va a solicitar con respecto al señor Crespo, cuando tenga el peligro de fuga, y aclaro, solicita solamente con respecto a él, nada más por la pena esperada por fiscalía, porque está sabe que la condena se tiene que cumplimiento efectivo, va a solicitar la prisión preventiva. Señoría, por el plazo de 2 meses. Y como plazo de investigación solicito el plazo de ver para el proceso establecido en los ministerios 6 meses. Voy a solicitar a su señoría se rechace la pretensión fiscal de imponer una medida de coerción a mi asistido, señor Rubén Darío Crespo. Y no sé de algunas consideraciones que voy a señalar. En primer lugar, no se encuentra reunido ningún peligro procesal, como establece el ordenamiento procesal, como una vía de la naturaleza. Para establecer un peligro de fuga, no basta, primero, por la calificación legal y por la posibilidad en abstracto de que haya una pena de privación de la libertad. No basta la suposición en abstracto, en un eventual juicio condenatorio, la persona le pueda recargar la pena de prisión. Esta situación está absolutamente clara y demostrada en esta jurisdicción en la provincia de Chubut a partir de la sanción del nuevo Código Procesal. De hecho, sabemos desde notorio público conocimiento casos de delitos graves como homicidio, se han dado medidas sustitutivas de la prisión preventiva, parece hasta un, lo digo con todo respeto, me parece hasta un desatino, digamos, mayúsculo, pretender que una persona que se le atribuye a romper un vidrio vaya preso. El diseño, el sistema represivo del Estado en la Argentina, el Código Penal, el ordenamiento procesal, la ley de ejecución penal, no admite que en estos delitos considerados menores, donde hay una pena mínima de 3 meses, cumpla primero que vaya preso y además que cumpla una prisión preventiva. Con respecto al antecedente que refiere, no tengo la lista, no tengo la lista de las partes del antecedente, pero usted dice una pena en suspenso desde el año 2002, ¿no? 2003. ¿Y cuándo se cumplió porque también usted sabe que para que sea conmutable, para que se pueda dictarse la declaración de reincidencia, una vez transcurridos 5 años del cumplimiento de la pena, de acuerdo con lo que dice el Código Penal, transcurridos 5 años, es la imposición mínima, se compurga el hecho y no se puede declarar reincidente. Es decir, de acuerdo a los datos, no tengo el dato preciso porque usted me lo puede recién ahora, la señora fiscal. Es un hecho que ocurrió en el año 2003, 2 años y medio de pena en suspenso. De acuerdo a la fecha, estamos en el año 2012, ese hecho ya estaría concurrido, ni siquiera podría declararse la reincidencia del juicio. Pero más allá de esta situación, quiero referirme nuevamente al peligro procesal. El señor Rubén Darío Crespo es una persona que ha comparecido en todas las situaciones que se han efectuado en juicio, es una persona que tiene trabajo, arraigo en la ciudad de Comodoro Rivadavia y además quiero señalar más, él es delegado gremial por el gremio UOCRA por la empresa de Gremesa.
pliegos presentados en la empresa y en el Ministerio Público, que dicho sea más, le alcanza a él los fueros que establece la Constitución Provincial de Chubut a los de los representantes gremiales, con lo cual tiene la inmunidad de arresto y la inmunidad sobre su domicilio. Pero fuera de esta situación, de este fuero gremial que le asiste al señor Rubén Crespo en su calidad de delegado de la empresa, situación que la defensa podrá acompañar en el plazo de votacionalidad determine, digo, de constitución de la medida, por otra que sí me convenía, como podría ser la citación a comparecer ante un órgano de control o la comisaría del lugar en los días y fechas que votacionalidad lo determine. Por último, teniendo en cuenta que es una cuestión que afecta el debido proceso legal, el derecho de defensa en ese sentido, ante una eventual resolución adversa, formulo la reserva de acudir por las vías impugnativas previstas en el ordenamiento procesal y en su caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la vía de recurso extraordinario federal prevista en el artículo 14 y 15 de la Ley 48. Nada más, señor. Gracias, señor profesor. Muy bien, al respecto de resolver esta cuestión que se suscita respecto de una retención cautelar del Ministerio Público Fiscal a ser trabada sobre el señor Rubén Darío Crespo. Debo señalar en primer término que si bien la calificación legal de la conducta en esta instancia del proceso es una atribución de resorte exclusivo del Ministerio Público Fiscal, deja de serlo en la medida en que sobre la base de esa calificación pretenda la intervención de un derecho del imputado, un derecho muy importante por supuesto en este caso, cuál es el de su libertad ambulatoria. En función de ello entonces me veo la obligación de hacer un análisis de razonabilidad y de legalidad de la actividad del Ministerio Público Fiscal respecto de la significación jurídica dada a esta conducta, toda vez que sobre la base de ella pretende, reitero, la detención del señor Rubén Darío Crespo, y que en caso de no hacerlo, basándonos exclusivamente en la interpretación que el Ministerio Público Fiscal haga de esa calificación, si ella fuera arbitraria, en definitiva, esa arbitrariedad se trasladaría o se contagiaría a la eventual decisión que debe adoptarse en relación a esta detención cautelar. En primer término, debo señalar que el Ministerio Público Fiscal ha estimado que la significación jurídica que debe darse al hecho atribuido es la de daño agravado en función de lo que establece el artículo 184, inciso quinto del Código Penal. En este sentido, no ha explicado en qué precepto de este inciso quinto del artículo 184 encuadra o entiende el Ministerio Fiscal debe basarse el análisis para encuadrar la conducta atribuida, pero en todo caso podríamos sostener que no tratándose ni de archivos, ni de registros, ni de bibliotecas, ni de museos, ni de puentes, ni de caminos, ni de paseos, ni de tumbas, ni de signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u objetos de arte, datos, documentos o programas en sistemas informáticos públicos, nos encontramos frente a la última alternativa, que es la de bienes de uso público. En este sentido, creo que la doctrina y la jurisprudencia ya ha sido conteste al señalar que este giro idiomático que se contempla en el precepto del artículo 184, inciso quinto, referido a los bienes de uso público, no se refieren a cualquier bien que sea de propiedad pública, sino que se refieren a aquellos bienes que, siendo de propiedad pública, están destinados al uso de la comunidad en general, de manera tal que su uso, su inutilización, su destrucción, no solamente genera un daño de tipo patrimonial a quien titulariza ese objeto, en este caso la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, sino que esa perturbación trasciende lo patrimonial y se dirige a afectar a la comunidad en general que hace uso de ese bien. Se trata del típico caso del semáforo o del teléfono público, por ejemplo. Sin embargo, en este caso, los elementos que han sido materia de destrucción aparente por parte de los traídos a proceso no se vinculan a bienes de uso público, vale decir, a elementos que, siendo de propiedad pública, tienen finalidad de brindar un servicio a la comunidad en general, y su destrucción no solamente acarrea un daño patrimonial a quien titulariza ese bien, sino también un daño que entorpece u obstaculiza el funcionamiento de la comunidad.
Por supuesto que no se me escapa que la destrucción del mobiliario municipal y de otros elementos que se encontraban en las oficinas de la corporación municipal, lógicamente acarrea un perjuicio a la misma y entorpece el servicio de atención al público. Pero sin embargo, este servicio de atención al público no se refiere a un servicio esencial, es un servicio meramente administrativo o de recaudación tributaria del Ministerio de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, y por lo tanto su destrucción, entiendo, no se refiere a bienes de uso público en el sentido que la norma penal invocada por el Ministerio Público Fiscal alude, sino que en definitiva nos encontramos frente a un daño simple de aquel que prevé el artículo 183 del Código Penal, que refiere con prisión de 15 días a un año al que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier otro modo dañar una cosa mueble o inmueble o un animal, todo o parcialmente ajeno, parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado. Es de esta manera entonces que encuentro que la calificación legal que al hecho ha dado el Ministerio Público Fiscal sobre la base de los extremos de la imputación fáctica es irracional, y este análisis que hago, lo reitero, no implica intrometerse en una actividad funcional exclusiva del Ministerio Público Fiscal, sino que corresponde en cabeza de la Judicatura, toda vez que la señora representante de la Fiscalía ha peticionado en esta audiencia que sobre la base de esa calificación se intervenga un derecho muy importante del señor Crespo, imputado en autos por ese de su libertad ambulatoria. Entonces voy a readecuar la calificación legal dada al hecho en la presente carpeta de la Oficina Judicial, número 4725, estableciendo que la misma corresponde al delito de daño, artículo 183 del Código Penal, en su fase simple en calidad de coautores. Sobre la base de esa calificación correcta, que a mi juicio cabe asignar al hecho, la pretensión del Ministerio Público Fiscal de que se dicte una medida tan gravosa como la prisión preventiva respecto del señor Rubén Darío Crespo es absolutamente desproporcionada, y encuentro revela un apartamiento de la actividad de la señora fiscal del deber de objetividad que la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal impone desde su artículo 2. En este sentido, debo señalar que si bien el hecho no es menor de que se atribuyen autos, no se han fundado suficientemente por qué razón o por qué razones el señor Rubén Darío Crespo, a diferencia de sus consortes de causa, encuentra respecto de su situación procesal motivos mayores al de sus compañeros de causa como para profugarse y no someterse a la persecución penal que respecto de él se pretende. En este sentido, más allá de tener por cierto la información que esta audiencia trae la señora fiscal respecto de que el señor Crespo ha sido condenado en el año 2003, vale decir, hace 8 años atrás, a la pena de 2 meses de prisión en suspenso por el delito de robo simple en grado de tentativa. Lo cierto es que, más allá de este antecedente penal condenatorio, computable o no, que en su caso pueda llegar a tener el señor Crespo, no existe sobre esa única base, y teniendo en cuenta la combinación penal que en abstracto rige para este caso, la posibilidad de que el señor Crespo razonablemente se dé a la fuga, presupuesto que prevé el artículo 221 del Código Procesal Penal, y es el que ha seleccionado a la señora fiscal para dar fundamento a su pretensión cautelar. Encuentro que, por el contrario, en el presente caso no existen razones suficientes como para considerar que ni el imputado Crespo ni el resto de sus consortes de causa obstaculizarán la investigación o que de algún modo entorpecerán la marcha del proceso que se sigue en su contra, y por lo tanto la aplicación de una medida cautelar resulta absolutamente improponible respecto de Crespo y de los restantes imputados en la causa, como también improponible o aún más improponible resulta la pretensión de la señora fiscal de que se encierre por el término de 2 meses al señor Crespo, cuando en definitiva, según lo considero, la combinación penal mínima en este caso es de 15 días y la máxima es de 1 año. En razón de lo expuesto, entonces, considero que la pretensión cautelar del Ministerio Público Fiscal no ha sido fundada ni motivada suficientemente, ello conforme lo reclama para el requerimiento del Ministerio Público Fiscal los artículos 25 y 115 del Código de Procedimientos, y por lo tanto rechazo la petición de la señora fiscal general de que se disponga una medida de coerción de prisión preventiva respecto del señor Crespo por el término de 2 meses.